Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto una vez más poder compartir con ustedes acá por medio del Facebook del Centro Mundial de Adoración en esta escuela de las parábolas de Jesús, que ha sido un tiempo de gran edificación de parte del Señor para conocer un poco más a profundidad todo lo que Dios quería mostrarnos a través de las parábolas. Hoy estamos llegando ya a la octava clase, que eran 8 semanas lo que habíamos determinado para esta escuela. Sin embargo, tendremos una clase más, siendo que pues será difícil abarcar la totalidad de las parábolas, pero queremos cerrar la próxima semana con una última clase para abordar algunos elementos. Esperamos que hasta el día de hoy haya sido de gran edificación y que usted se ha motivado a seguir estudiando la palabra, que usted se ha motivado a seguir estudiando acerca de este tema tan maravilloso de las parábolas, cómo la sabiduría de Dios se deja ver, cómo las verdades del reino nos fueron mostradas a través de historias quizá podríamos decir simples, cotidianas, del día a día, pero con verdades profundas que requerían de esa iluminación del Espíritu Santo para que nos sean reveladas al corazón como era necesario en el momento en que se dieran. Y precisamente hoy pues agradecerles todos los comentarios, los aportes, motivarle a que usted nos pueda seguir ahí comentando, aportando en los comentarios qué le ha parecido hasta el día de hoy esta escuela, qué le ha motivado, qué ha despertado en usted, qué ha hecho el Señor por medio de esto. Y hoy en esta octava clase vamos a hablar acerca de una de las parábolas bien conocidas. Todas lo son, pero hay algunas que sí, tal vez han sido de mucho conocimiento, de mucho comentar. Y es la parábola de las 10 vírgenes. Y a esta octava clase le hemos denominado El Espíritu Santo marca la diferencia. Esperamos que usted pueda aprovecharlo. Esta parábola vamos a estudiarla en el libro de Mateo, en el capítulo 25. Y vamos a ir, diríamos, desgranando poco a poco los versos de esta parábola y ver qué es lo que quería el Señor enseñarnos por medio de ella. Dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 25, en el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí nos deja Jesús una de esos paralelismos, una de esas enseñanzas directas que Él nos hace y nos dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes de los cuales nos hablará, nos narrará esta parábola, hacen una alusión directa a la iglesia. Hacen una alusión directa a los hijos de Dios. Dice que habían 10 vírgenes que tomaron sus lámparas para ir a recibir al esposo. Habla de esa iglesia que está preparándose, que está, o más que preparándose, porque vamos a ver que algunas no estaban tan preparadas, pero esa iglesia que confiesa, que hace el anuncio de esperar al esposo, al amado, de esperar esa segunda venida de Jesús. Y estas vírgenes nos hablan de que en cada creyente hay un depósito. Dice que estas 10 vírgenes tomaron sus lámparas, tomaron ese depósito en el cual se debe contener el aceite. Los creyentes, a todos nosotros los creyentes, nos constituye el Señor como un depósito. Somos aquellos sobre los cuales Dios va a depositar la excelencia de su gracia, de su poder. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas que nosotros somos tesoros, vasijas de barro, en los cuales se ha depositado un tesoro. Esta parábola nos presenta como esas lámparas, como esos depósitos, pero vamos a ver cómo la diferencia entre un hijo de Dios y otro hijo de Dios está determinada por la llenura de ese depósito. Hoy en día muchos pueden ser llamados hijos de Dios. Hoy en día muchos pueden decir que son iglesia, pero la diferencia que va a marcar entre uno que es llamado hijo de Dios y otro que es llamado hijo de Dios, la diferencia entre uno que se haga llamar iglesia y otro que se haga llamar iglesia está determinada
por lo que está llenando nuestro depósito, por si ese depósito está lleno o no está lleno. Eso marca una diferencia, pero la marca también qué es lo que está llenando ese depósito. Y vamos a continuar ahí leyendo los versículos 2 al 4 de Mateo 25. Dice la escritura: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vea, mi amado hermano, qué interesante esto. Dice la escritura que había 5 prudentes, 5 que estaban preparadas, 5 que fueron previsorias de lo que iba a venir, pero 5 que fueron insensatas. Pero todas tenían lámparas, todas tenían un depósito. Pero dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Las prudentes no solo comprendieron que debían tener un depósito, que debían llevar un depósito de aceite, sino que se garantizaron de llevar el recurso necesario para que esas lámparas fueran llenas. Hoy cada hijo de Dios, todo aquel que acepta a Jesús como su Señor, es constituido en un depósito. Pero a partir de ahí, mi amado hermano, comienza una responsabilidad personal como creyentes, como hijos de Dios, de tener el recurso necesario para llenar esas lámparas, para llenar ese depósito. Dijimos que la diferencia entre uno y otro está determinada por la llenura de ese depósito. El aceite, mi amado hermano, es el elemento que diferencia a la iglesia. Ese elemento diferencial entre uno que se llama iglesia y otro que se llama iglesia, entre uno que se diga hijo de Dios y otro que se diga hijo de Dios, está dado por el aceite, es decir, por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que marca la diferencia entre un hijo de Dios y otro que se haga llamar hijo de Dios. Y es que vea, qué interesante lo que nos dice el libro de Romanos en el capítulo 8, verso 14. Dice la escritura: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mi amado hermano, por eso es que le digo que la diferencia entre uno que se llama hijo de Dios y otro que se llama hijo de Dios está dada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que marca la diferencia. Estas 10 vírgenes, todas al parecer eran iguales, todas eran vírgenes. Todas tenían un propósito, todas tenían una encomienda, todas debían esperar a que el amado llegara. Hoy como creyentes, todos somos llamados a aguardar la esperanza de esa segunda venida de Jesús. Todos hemos sido marcados por Dios con ese propósito. Todos fuimos llamados, todos fuimos traídos por el Espíritu Santo para ser hijos de Dios. Pero la diferencia hoy la marca que está llenando nuestro depósito. Y dice la Biblia en Romanos que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que hoy muchos podrían confesarse hijos de Dios, hoy muchos podrían decirse ser hijos de Dios, pero aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, dice la Biblia, son verdaderamente los hijos de Dios. Es decir, que no es aquel que ande por su propia cuenta, no es aquel que diciéndose o haciéndose llamar iglesia, ande haciendo lo que le da la gana, ande queriendo hacer lo que se le antoje hacer, sino que aquellos, dice la Biblia, que son guiados por el Espíritu de Dios, estos verdaderamente son hijos de Dios. Esta llenura del Espíritu Santo, pero esta disposición a ser guiado por el Espíritu de Dios es lo que marca la diferencia entre esas vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. El hijo prudente de Dios, aquel que verdaderamente está aguardando la promesa, aquel que tiene un depósito dentro suyo, pero que procura guardar ese depósito, llenarlo con el Espíritu de Dios y ser guiado por el Espíritu de Dios. Este es verdaderamente ese hijo de Dios que está simbolizado en las 5 vírgenes prudentes que entendieron la responsabilidad que tenían.
Hoy nosotros como iglesia necesitamos estar llenos de aceite. Necesitamos garantizarnos que nuestro depósito esté saturado, esté lleno. Pero la evidencia de esto es la guianza que el Espíritu Santo traiga a nuestra vida. El nivel en que nosotros permitamos que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. La magnitud de nuestra obediencia es lo que manifiesta la prudencia o la insensatez que hoy tengamos como hijos de Dios, mi amado hermano. Y esa diferencia está manifestada, óigame bien, no por los dones, sino por los frutos que como hijos de Dios evidenciemos. Cuando hablamos de un depósito que esté lleno, cuando hablamos de la prudencia de 5 vírgenes que se garantizaron no solo tener la lámpara, sino tener el aceite necesario para llenar esa lámpara. Cuando hablamos de esto, no estamos hablando solo de manifestaciones del Espíritu. No estamos hablando solamente de dones, porque dice la Escritura que cuando Él venga, muchos dirán: Señor, en tu nombre profeticé. Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Pero que Dios les dirá: nunca os conocí. Porque no se trata, ese depósito no se trata en que sea evidenciado por los dones. No, ese depósito es evidenciado por el fruto. Por una vida que al estar llena del Espíritu de Dios manifiesta día a día el fruto del Espíritu en su diario vivir. El Espíritu Santo marca la diferencia entre un hijo de Dios y otro hijo de Dios. El Espíritu Santo es quien marca la diferencia. Estas 10 vírgenes estaban ahí, estaban todas en el mismo lugar, estaban todas aguardando lo mismo, confesando lo mismo, diciendo lo mismo, pero en algún momento hubo un elemento que marcó la diferencia. La pregunta hoy, mi amado hermano, es: ¿qué está marcando la diferencia en nuestras vidas? Vamos a seguir leyendo un poquito más. Y dice en el verso 5 de Mateo 25: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Vea qué fuerte ese pasaje, porque ahí dice que todas se durmieron, todas atravesaron la aparente tardanza del esposo. ¿Qué está aguardando Dios? ¿Qué está aguardando el Padre para enviar de nuevo a su Hijo? Dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Mi amado hermano, el apóstol Pedro nos da una gran verdad. Una verdad que tiene que resonar hoy en estos tiempos en medio de la iglesia. Una verdad que necesitamos recordar. Una verdad que necesitamos predicar hoy una vez más con mayor ahínco, con mayor fuerza. Y él dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos piensan, como algunos creen, decía Pedro, como algunos la dan como tardanza. Algunos hoy dicen: no, es que la venida de Jesús se está tardando. Y algunos hasta dirán: no, es que no va a ocurrir. Algunos hasta se atreven a decir: no, es que ya vino. Y niegan la verdad central de la fe que hoy nos sostiene, y es esperar, aguardar esa segunda venida de Jesús. Pero Pedro dice: algunos la tienen por tardanza. Pero él dice: no, no es una tardanza, sino que Dios está siendo paciente con nosotros. Dios está siendo paciente con el hombre. Dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay algo que está aguardándose, y es que este evangelio de salvación sea predicado, anunciado y conocido por toda la humanidad, porque Dios no quiere que nadie perezca. Dios no está queriendo que alguien muera
muera en sus pecados. No, dice la Biblia que Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que ha ido alargando los tiempos. Esto es lo que está haciendo que la venida de Jesús aún no se manifieste, porque Él está dando esa oportunidad para que toda la humanidad le conozca, para que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y es la iglesia la que tiene que acelerar entonces estos tiempos. Es la iglesia la que tiene que acelerar ese momento de la venida, porque es la iglesia la que tiene que predicar, la que tiene que anunciar. Somos los hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, los que tenemos que apercibirnos de esta época, de este tiempo, de esta temporada, de esta década en la cual el Señor nos metió. El tiempo de evangelizar, el tiempo de tirar las redes, el tiempo de ir a los campos a cosechar. Esta es la oportunidad en la que Dios quiere acelerar el movimiento del Espíritu para que toda la tierra, toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Pero hoy la iglesia debe volver a predicar esa gran verdad. Cristo viene, aunque algunos hoy lo tengan por tardanza. Cristo se apresura a venir. Continuaba diciendo Pedro. Él decía, algunos lo tienen por tardanza. Él decía, no, es que Dios está siendo paciente. Es que la misericordia, la gracia de Dios es tal que está aguardando un poco para que todos los hombres le conozcan y procedan a arrepentirse, procedan a tener ese cambio en su actitud, en su mente, en su estilo de vida. Pero dice Pedro, el día del Señor vendrá cuando nadie lo espera, como un ladrón en la noche, cuando quizá nadie esté apercibido. Esa venida llegará, y por lo tanto hay hoy una responsabilidad en la iglesia en predicar la palabra, pero en estar lista. Hay una responsabilidad en la iglesia de ser prudente, de tener su depósito preparado y de tener el aceite llenando ese depósito para que el día del Señor, cuando venga como ladrón en la noche, nos encuentre preparados, nos encuentre apercibidos y nos encuentre haciendo lo que nos corresponde hacer. Porque dice la Biblia, volviendo a Mateo capítulo 25, verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versos 7 y 8. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dice la Biblia que a la medianoche se oyó un clamor. Dice la Biblia que cuando todos estaban ahí, que cuando estas vírgenes estaban ahí adormecidas, dormidas, cabeceando, dice que a la medianoche se oyó un clamor que decía: he aquí el esposo viene. Mi amado hermano, hoy en día hay un clamor. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 22, verso 17: el espíritu y la esposa dicen: ven. Hay un clamor hoy que tiene que despertar nuevamente en la iglesia, y es el clamor por su venida. Hoy la esposa debe comenzar a decir junto al Espíritu: ven. Hoy tenemos que anhelarlo, hoy tenemos que estar listos, porque va a venir el día, mi amado hermano, en que se escuchará a la medianoche que algo está ocurriendo. Hay un momento donde se escuchará un clamor, una voz, se escuchará una trompeta, y será el momento en el cual el amado estará regresando, el momento en el cual Jesús vendrá una vez más por su iglesia. Y es ahí donde será evidenciado, es ahí donde se verá la diferencia entre aquellos que se dejaron guiar por el Espíritu de Dios y aquellos que simplemente dijeron que estaban esperando su venida. Una gran realidad y triste realidad que esta parábola mostró: las 5 prudentes que estaban ahí aguardando, que quizá en algún momento sintieron el cansancio de esperar esa venida, pero cuando se oyó el clamor que el esposo venía, ellas se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las prudentes tenían el aceite necesario para depositarlo en esas lámparas y entonces poder estar listas para ir al encuentro del amado. La triste realidad para las otras 5, mi amado hermano,
Es lo que dice el verso 8 y el verso 9. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mi amado hermano, ser iglesia, ser hijo de Dios, es tener una experiencia personal. Es tener una experiencia propia. La triste realidad de algunos hoy dentro de las congregaciones es que quieren vivir de la experiencia de otros. Hay gente que simple y sencillamente quiere vivir del precio que otros pagan. Hay gente que no quiere que el fruto del Espíritu se desarrolle. Hay gente que no está permitiendo, que no quiere permitir que el carácter de Cristo se desarrolle en ellos. Hay algunos que están nada más queriendo vivir del aceite de otros. Hay algunos que están queriendo vivir del precio que otros pagan, que no quieren ellos pagarlo, no quieren ellos adorar, no quieren ellos buscar del Señor, no quieren ellos ayunar, no quieren ellos guardar la palabra, estudiar la palabra. Hay unos que no quieren dar el mínimo esfuerzo, sino que simplemente quieren llegar a las iglesias a ser entretenidos, que el pastor haya pagado el precio, que los ministros de adoración hayan pagado el precio, que los que sirven en la casa de Dios hayan pagado el precio para ellos llegar nada más y ser entretenidos y tener una bonita experiencia, que alguien les ore y sentir algo. Pero mi amado hermano, el depósito de Dios es un depósito personal, es una búsqueda propia, personal, que cada creyente tiene que buscar. Que cuando venimos a la casa de Dios tenemos cada uno que ser esa lámpara con aceite que pueda encenderse. No podemos pretender, mi amado hermano, vivir de la experiencia de otros. No, esta vida de Cristo, este evangelio tiene que ser una experiencia personal. Cada día conocerlo, cada día mirarlo, cada día anhelarlo, cada día estar hambriento y sediento por él. Cada uno de nosotros hoy, mi amado hermano, tiene la responsabilidad de garantizarse, de tener su depósito listo, pero tener el aceite necesario y suficiente. No podemos pretender que otros paguen el precio y vivir de la experiencia de otros. No, el Hijo de Dios verdadero es aquel que tiene una experiencia propia, personal, directa. Somos iglesia. Hay una unción corporativa que nos une, hay una unción de cuerpo que nos ministra, pero hay una relación personal propia que cada uno debe cuidar, que cada uno debe mantener. La vida cristiana es una vida de experiencia personal con el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que marca la diferencia. Es el Espíritu de Dios el que en estos tiempos está marcando una diferencia en medio de los hijos de Dios. Necesitamos como nunca, mi amado hermano, porque el clamor en el cielo se está escuchando. El Espíritu y la esposa están diciendo: ven. Hay un clamor que se está escuchando. Estos tiempos como nunca antes comenzaron a ser acelerados de parte de Dios, porque ciertamente el Padre está preparando el momento de esa segunda venida. El Padre está preparando el momento en que le dirá al Hijo: llegó la hora, llegó el momento, es el tiempo que vayas a buscar a la desposada. Y como nunca antes nos corresponde entonces, mi amado hermano, estar listo. No lo tengamos por tardanza. No nos permitamos que en el cabecear nos quedemos sin aceite. Necesitamos estar listos. Hoy como nunca antes necesitamos ser prudentes, estar apercibidos, estar vigilantes, estar como atalaya, tener nuestro depósito lleno de aceite, tener nuestra vida llena del Espíritu Santo de Dios, permitir que Cristo se revele al mundo a través de nosotros, permitir que su carácter, su amor, su misericordia sea vista a través de nosotros, que el Espíritu Santo hoy a través de la iglesia pueda ser ese agente de cambio en medio de las naciones, que todos sean llamados al arrepentimiento por medio del mensaje que sale a través de la iglesia. La voz de la iglesia hoy debe
debe ser escuchada, pero esa voz debe ir cargada con un depósito de unción, con un depósito de gloria, con un depósito de revelación que convenza al mundo de pecado. Pero ese depósito de revelación es el resultado de una relación personal, propia, individual, que cada uno de nosotros todos los días debe cuidar y debe cultivar. Mi amado hermano, esta hermosa parábola nos hace un llamado y una exhortación. Estar listo no es decir que lo estoy. Estar listo es garantizarme una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Hoy el llamado del Señor para nosotros es, mi amado hermano, preparemos el depósito y preparemos el aceite, porque es el Espíritu Santo el que marca la diferencia. Ahí donde usted está, reciba muchas bendiciones de parte del Señor. Tómese un tiempo ahora para escudriñar, analizar esta palabra. Tómese un momento ahí para meditar en lo que Dios quiere y pídale al Espíritu Santo de Dios, hoy como nunca antes, que necesitamos intimar con Él, que necesitamos fortalecer esa relación con Él. Hoy la novia, la iglesia, la esposa debe estar preparada, debe clamar junto al Espíritu: ven, Señor Jesús. Y necesitamos estar listos para ese encuentro. Mi amado hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor siga haciendo grandes maravillas en medio suyo y en medio de su casa, y que pueda usted ver esos milagros de Dios operar a su favor. Le bendecimos desde acá, desde el Centro Mundial de Adoración. Comparta esta enseñanza con otros, compártala ahí en sus perfiles para que muchos otros puedan ser bendecidos, y esté atento a todas las transmisiones que estaremos haciendo durante esta semana. Bendiciones para todos.